Todo queda en familia. Nació el 3 de febrero Sí. del 89. Bueno, Y, agendamos para y decirle por feliz eso, cumple. claro, porque nació cerquita de la iglesia de Lourdes, se llama Lourdes. Ah, muy ¿Eh? bien. La iglesia de Lourdes es en Santo Lugar. Gracias por estar ahí, ¿eh? Siempre en nuestro corazón, en el mío en particular. Bueno, Guillermo Longhi es presidente del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, porque a partir de lo que pasó con Beatriz Arlo, su testamento hológrafo, ¿qué es lo que pasa en este mecanismo legal para delegar bienes? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hugo? Buenos días. Bueno, primero la aclaración. Es cierto que no tiene el papel delante, pero seguramente lo ha visto. Estamos frente a qué cuando Beatriz Arlo escribe lo que escribe para usted, ¿no? Ya le digo, no le pido un juicio definitivo, sino una interpretación de lo que usted ve. De dejarle el departamento, el gato, o de dejarlo más al cuidado del encargado con quien había hecho una relación de amistad, ¿no? Como pasa muchas veces. Bueno, Hugo, un poco para ilustrar a la audiencia, ¿no? El Código Civil establece dos formas de testar. Una forma que es el testamento hológrafo y otra es el testamento por acto público, que es el que más conocemos, que es el que se realiza ante un escribano o escribana, con la presencia de dos testigos y en protocolo. Lo que se presenta en expediente judicial, que es este escrito de Beatriz, tiene las características de un testamento hológrafo. El código es muy claro al determinar qué elementos tiene que tener ese testamento, eso que se presenta, y es la justicia en sus distintas instancias la que va a determinar la validez o no. Claro, al haber sido hecho por así en forma hológrafa, y la realidad Beatriz usó alguna terminología no muy clara, genera dudas que la va a tener que dilucidar el juzgado interpretándolo, porque decir dejo a cargo mi departamento, por ejemplo, no está diciendo específicamente lego a Mesa López mi departamento, y tampoco dice lego a Mesa López mi departamento de calle tal y tal, piso cuarto C, por decir. Entonces, son un montón de dudas que van a quedar en la interpretación judicial. Sabemos que en primera instancia el juzgado lo tomó como válido, pero una persona con interés legítimo, que en este caso sería el cónyuge, ha impugnado eso y ahora está en una segunda instancia. Obviamente, y llama la atención que con, digamos, con todos los conocimientos que Beatriz tenía, no haya recurrido a un testamento por instrumento público o por acto público ante escribano, porque en ese caso, si esta era su voluntad, hubiera quedado plasmada con la terminología justa y no habría existido este inconveniente. Correcto, correcto. En general, digo, ¿cuál es la tendencia, si es que la hay, de los juzgados cuando se generan estas dudas? ¿Es más proclive a lo que se llama la legítima o a rechazar, digamos, este tipo de... El, el Código Civil, Hugo, le dice al juez que lo tiene que interpretar con un sentido amplio, tratando de llegar a entender cuál fue la voluntad de la persona que testó de esta manera, pero, a ver, es una cuestión judicial. Hay partes y cada parte va a fundar su derecho, lo que cree que le corresponde, y con esos elementos más el escrito lo va a tener que determinar el juez. Ya sabemos que en primera instancia el juez entendió estaba bien, ahora es una instancia de revisión en cámara. Deja dudas, no soy yo como escribano el que tengo que decir si va o no va, pero sí, hay cosas que no son claras, no son tan precisas y por eso esta situación judicial, ¿no? Igualmente hay que saber que tanto cuando hay un testamento hológrafo como cuando hay un testamento por acto público,
se inicia sucesión, debe ser una sucesión de las llamadas ab intestato, es una sucesión testamentaria. Y en todos los casos es el juez el que da por aprobado el testamento. ¿Cómo le va, Horacio Marmure, que lo saluda? Ahí aparece algo que es en este debate, ¿qué pasó con todo lo que había dentro del departamento? Y si alguien tomó potestad de eso y empezó a usufructuarlo como si fuera propio. Sí, a ver, todos esos temas no tengo conocimiento porque no realmente no he visto el expediente y solamente he visto lo que salió en prensa respecto del testamento. También está la situación que ha aparecido su cónyuge, que hacía aparentemente, había muchos años que habían cesado la convivencia sin voluntad de irse, entonces él perdería la vocación hereditaria y por lo tanto no sería una persona legitimada. También toda cuestión a definirse judicialmente, ¿no? Y también, en caso de que este testamento no fuera aprobado, el cónyuge no fuera tomado como heredero y no hubiera otra persona, esto se podría transformar en algo que se ha venido hablando mucho en estos días, que es una herencia vacante. Ahora, yo creo que estos temas mediáticos nos tienen que llevar a reflexionar, ¿no? Porque la verdad que no nos llevamos bien ninguno de nosotros con la muerte, ni nos gusta pensar en la muerte. Pero la verdad que pensar en la planificación sucesoria, aunque no nos guste, es algo muy importante y es algo relativamente sencillo. La gente que piensa que es complicado, pero consultar a los profesionales que saben de esto, como son los escribanos en este caso, plantear hacer una donación, plantear hacer un testamento por acto público, plantear hacer un fideicomiso testamentario, son figuras no complejas y que en realidad van a permitir que la voluntad se pueda cumplir cuando ya no estamos y que no sea judicializada. Yo, por ejemplo, no es un testamento, pero otro tema que fue mediático, que fue el tema de Jorge Lanata, ¿no? Que tiene muy poco tiempo. Cuando Jorge ya estaba internado y se discutía qué tratamiento se le daba, no se le daba, quién se encargaba de él, él hubiera dejado un acta de autoprotección, que ya que lo voy a llevar al mundo, es como una especie de testamento para la vida, no hubiera existido ningún tipo de duda, porque ella hubiera dejado determinado quiénes eran las personas que le iban a cuidar y qué es lo que quería que se hiciera, ¿no?, con su cuerpo cuando él ya no tenía discernimiento para decirlo. La sociedad tiene que aprovechar estas cosas mediáticas como para luego aplicarlo a su vida. Claro. Bueno, habrá que estar atento y consultar siempre al escribano, ¿no? A los escribanos, porque son los que pueden ayudar a la persona que en general tiene que testar y a sus familiares, porque después es un lío todo. Y ahí se ve, ustedes tienen la mayor experiencia, se ve el ADN de nuestra especie, ¿no? Cuando se trata de herencias. Ahí se ve de qué estamos hechos todos. Porque se han generado peleas insospechadas entre familiares y herederos a propósito de justamente de estas discusiones, ¿no? Sí, es una pena que por no dejarlo previsto después o no se cumpla la voluntad de la persona que falleció o que genere una disputa familiar posterior. Contaba en una nota hace un tiempo que a veces la sala de firma, la sala de firma de la escribanía, pasa la vida misma por ahí y vemos en los casos en que las cosas quedaron ya establecidas de antes, como todo es más sencillo y a veces cuando no se hizo, que familias se rompen por una herencia. Por eso, bueno, es duro. Obviamente la ley no lo dice, pero tal vez habría que, ¿no? Alguna sugerencia de que nadie sabe, ¿no?, qué pasa mañana, pero
también es muy antipático suponer que alguna normativa diga, bueno, a partir de tal edad es sugerente establecer un Es testamento. que igual los testamentos se pueden ir modificando, ¿no? O sea, No, podés no. hacerlo y Sí, invalidar uno Pero y hacer uno nuevo. empezar a pensar en el tema, ¿no? Claro, nadie quiere sí, hacerlo porque obviamente todos sí. pensamos que somos eternos, además. Es que le huimos a la palabra muerte. Claro. Ahí a la pregunta que hacía es muy buena. El testamento se puede hacer, se puede revocar, no hay ningún problema, se puede revocar en todo, en parte, o se puede hacer un testamento nuevo. Siempre va a valer el último testamento y si se revocó y no hizo ninguno, no va a haber testamento. Lo que tiene que pensar la sociedad es muy sencillo, es planificación sucesoria, 2 palabras. No hay edad para eso, pero sí es cierto que hay un momento de la vida en la que tenemos que empezar a pensarlo, esa es la realidad. Por eso es el consejo que le tenemos que dejar a la sociedad que está escuchando esta nota. Muchas gracias, Guillermo Locchi, presidente del Consejo de Escribanos de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias a vos, Hugo.